Capítulo 6. Los resultados de la batalla de Pristella. Parte 5. ¿Cómo fue? Lo único que hizo fue ponerte de mal humor, ¿verdad? Al se encogió de hombros mientras salían de su conversación con Sirius. En realidad, su advertencia había dado en el clavo. Solo hablar con ella había agotado terriblemente a Subaru. Pero en realidad habían obtenido algo a cambio de sus molestias. No asumas que salimos con las manos vacías. Te haré saber que por casualidad aprendimos algo. ¿Le sacaste algo a un arzobispo? ¿En serio? Al miró sorprendido a Emilia y Beatrice. Las dos se miraron y Emilia asintió. Sí. Se puso un poco peligroso, así que fui un poco violenta, aunque, así que ese fue el gran choque que oí. No la mataste, ¿verdad? No puedo decir que me importe, pero no puedo garantizar que a la princesa no le importara. No podría importarme menos el humor de Priscila, pero no la matamos. Solo la maltratamos como prisionera. Aunque teníamos una razón. Subaru siguió con una respuesta dudosa mientras Emilia parecía sinceramente disgustada por ello. Subaru no conocía las normas de manejo de prisioneros en este mundo, pero era cierto que Emilia había mandado volar a Sirius mientras estaba atada a una silla. Y la habían dejado allí tirada en el suelo, lo que probablemente también se consideraba maltrato. De cualquier manera, si solo terminó con un mal humor, entonces eso es lo mejor que puedes esperar. Puede que estés en la misma longitud de onda que ellos, hermano. No digas algo así. Me conformo con estar en la misma longitud de onda que Beaco. ¿No es cierto? Sacudiendo la cabeza ante el aterrador comentario de Al, Subaru acarició la cabeza de Beatrice. Naturalmente, esperaba una respuesta enérgica por parte de ella, pero, ¿Beaco? Subaru, ya hemos hecho bastante aquí. Vámonos. Beatrice tiró de su manga con una mirada de madera en el rostro. Subaru desconfió de esa respuesta, pero asintió. Entonces volvamos y reunámonos con los demás. ¿Qué vas a hacer, Al? Yo paso. Alguien tiene que vigilar al arzobispo, ¿no? No parece que vaya a salir nada revolucionario de mi participación en la conversación, así que seguiré con mi numerito de fiel servidor. Al se sentó en una posición relajada, con las piernas cruzadas. Mirándole, Emilia apretó los puños delante de ella. En ese caso, ten cuidado, Al. Es un trabajo realmente importante, así que gracias por ocuparte de ello. Sí, haré lo que pueda. Me alegro de que haya salido bien, señorita. Con ese último intercambio, dejaron al vigilando la cárcel de Sirius. Una vez que salieron del pasadizo y ya no pudieron ver a Al, ¿qué fue eso, Beaco? Parece que realmente odias a Al. En realidad no es nada de eso. Solo un malentendido tuyo, supongo. No te saldrás con la tuya solo con eso. No soy Emilia Tan, ¿eh? ¿Qué significa eso? Aún cogiéndole la mano, Beatrice apartó la mirada, fingiendo ignorancia, mientras Emilia ladeaba la cabeza ante el seguimiento de Subaru. ¿Pasó algo entre tú y Al? ¿Tuvo él algo que ver con que te despertaras? Siempre en los peores momentos. Una chica perspicaz es realmente algo peligroso, lo que significa que tiene razón. ¿Hizo Al algo que te ayudará a moverte de nuevo, Beaco? Con una expresión amarga en el rostro, Beatrice se vio obligada a sentir ante su pregunta. Luego tanteó en su capa y sacó algo para mostrárselo. Eso es, los cristales que vinimos a buscar, él los trajo. Ella sostenía un cristal especial, que brillaba tenuemente, encima de su pequeña mano, la misma cosa que era la razón por la que habían venido a Pristella en primer lugar. Se suponía que era propiedad de Kiritaka Muse y que estaba guardado en su empresa, pero con el edificio destruido, iba a ser difícil recuperarlo. Pero Al los desenterró en su lugar. ¿Cómo? Betty no lo sabe. Y también le dijeron que no preguntara. ¿Le dijeron? ¿Por Al? Le dijo que no le preguntara con un bonito por favor encima. Dudo que fuera una pregunta tan bonita. Cada vez es más difícil de entender. Los pensamientos de Emilia eran bastante positivos, pero las dudas de Subaru se centraban en lo inescrutables que habían sido las acciones de Al a lo largo de todo lo que había pasado. Sinceramente, las acciones de Al entre bastidores en Pristella habían ido demasiado lejos. Voy a tener que estar en guardia a su alrededor si las cosas turbias siguen así. Pero no creo que Al sea una mala persona. Con un dedo en el labio, Emilia rompió la tensión que sentían Subaru y Beatrice. Beatrice gorgoteó de frustración. Decir algo así sin ninguna prueba es demasiado. No se puede negar el hecho de que despertó a Betty con un cristal y ha hecho todo tipo de cosas sospechosas. Pero gracias a eso, usted pudo despertar, y Otto y Feld se salvaron, ¿verdad? E incluso encontró los cristales que tanto necesitábamos. MGHHH. Supongo. La respuesta de Beatrice decayó, abrumada por la inquebrantable creencia de Emilia en la bondad fundamental de las personas. Y a decir verdad, su teoría era persuasiva a su manera.
Las acciones de Al eran innegablemente turbias. Pero Subaru tampoco podía percibir ninguna hostilidad hacia ellas, de hecho, sus elecciones habían jugado siempre a su favor. No había duda de que era una de las personas clave que había contribuido mucho en la batalla por Pristella. Tenemos que confirmar con Kiritaka lo de este cristal más tarde. Entonces podremos volver a discutir las negociaciones y conseguir que no lo cambie, aunque él nunca lo sabría si simplemente lo cogiéramos. Beatrice murmuró ante la línea de pensamiento de Emilia, pero no expresó una objeción firme. En ese sentido, ambas eran fundamentalmente personas buenas y confiadas. Era una escena reconfortante. En cualquier caso, dejaron en suspenso el trato con Al y decidieron negociar directamente con Kiritaka sobre los cristales. Con eso resuelto, volvieron al refugio. Subaru volvió a dar prioridad a confirmar la seguridad de todos sus camaradas, que había sido su objetivo original. Mirando a su alrededor, Subaru se fijó en alguien que destacaba en el refugio. Había mucha gente corriendo dentro y fuera del refugio convertido en campo hospital y residentes corriendo para encontrar a sus familiares y amigos ahora que la amenaza por fin había pasado. Y en medio de toda esa conmoción, el aura melancólica del demonio de la espada destacaba como un pulgar dolorido. Subaru, lo siento, Emilia. ¿Puedes dejarme sola un rato? El tono preocupado de Emilia era la prueba de que había notado lo mismo que Subaru. Asintiéndole, soltó la mano de Beatrice y se dirigió hacia ella. El demonio de la espada parecía aislado del mundo que le rodeaba y era difícil acercarse a él. ¿Y, Sir Subaru? Wilhelm. Mientras Subaru vacilaba, inseguro de qué decir, Wilhelm se dio cuenta de que se acercaba. Mirando a los ojos azules que se volvieron hacia él, viendo la quietud en ellos, Subaru pudo adivinar la respuesta a la pregunta que había querido hacerle. Wilhelm estaba cubierto de heridas, signos de una auténtica batalla a muerte. Quitado el abrigo, cortes visibles cubrían todo su cuerpo, y el pelo blanco que normalmente mantenía atado hacia atrás estaba deshecho, esparcido por su espalda. Y la herida más profunda, el agujero en su pierna, habría sido claramente mortal sin tratamiento, pero lo que más le llamó la atención a Subaru no fueron las heridas. Era el abrigo azulado que parecía estar envuelto alrededor de algo. Wilhelm, eso es, no pudo evitar intentar confirmar qué era lo que guardaba tan preciosamente en aquel abrigo pulcramente doblado. Wilhelm volvió la mirada hacia el abrigo. Permaneció en silencio. Pasaron 5 y luego 10 segundos. Como ha supuesto, es mi esposa. Era la respuesta esperada, pero Subaru seguía sin encontrar palabras. Apartando los ojos, Wilhelm continuó con voz ronca. El cadáver se convirtió en ceniza. Me pareció demasiado lamentable dejarlo así expuesto al viento. Es vergonzoso, pero envolví las cenizas en mi abrigo y las traje de vuelta. Aunque solo sean cenizas, quería depositarla en la tumba de su familia y tener un recuerdo apropiado para ella. El cadáver había sido animado violando el orden natural. La crueldad de ese destino tenía que ser difícil de soportar. Teniendo en cuenta los sentimientos de los que dejó atrás, teniendo en cuenta los sentimientos de Wilhelm, Subaru no podía ni empezar a imaginar lo terrible que debió ser aquel golpe. Mis disculpas. Es una fijación terriblemente sin sentido y temperamental. ¿Qué? Eso no es cierto en absoluto. Subaru levantó la voz de repente al oír el autorreproche en la voz de Wilhelm. Pudo sentir cómo se acaloraba mientras miraba directamente a Wilhelm, que se quedó ligeramente sorprendido por la apasionada respuesta. No creía que te equivocaras con la ballena blanca y no creo que te equivoques ahora. Te respeto y creo que eres una persona increíble, Wilhelm. No hay nada malo en preocuparse por las personas más preciadas para uno. No es algo de lo que avergonzarse, y creo que la vergüenza es la forma equivocada de verlo. Señor Subaru, usted es excepcional. No hay nada malo en querer darle a su esposa un entierro y un servicio conmemorativo apropiados. Realmente no puedo explicarlo bien, pero usted es una buena persona. Así lo sentía Subaru desde el fondo de su corazón. Lo había pensado antes, durante la batalla con la ballena blanca, y de nuevo durante este triste reencuentro. El destino había sido terriblemente duro con Wilhelm. Pero aún así, el demonio de la espada se había resistido al destino, persistiendo en su amor hasta que finalmente logró lo que se había propuesto. Era cierto que no todo había salido de maravilla. Probablemente le atormentarían sentimientos de arrepentimiento y remordimiento durante el resto de su vida. Pero aún así había hecho lo correcto a los ojos de Subaru. Wilhelm había amado a su esposa con cada fibra de su ser. No había nada malo en ello. No es vergonzoso en absoluto. Por favor, hágale un homenaje apropiado. Y si surge la oportunidad y no es una molestia, por favor permítame también presentar mis respetos en su tumba, me gustaría hacerlo. Creo que ya se merece al menos eso. Subaru se sintió contrariado por la torpe y emotiva idea que se le escapó de la lengua.
No tenía ninguna conexión real con ella y Wilhelm habría estado en su derecho de rechazarle en ese momento por una petición tan egoísta, pero la expresión de Wilhelm se suavizó de repente. Hubo una pequeña abertura en la tensión y el agobio que atenazaban su rostro. Sí, por favor, señor Subaru. También me gustaría que le dijera algo a mi esposa. Si fuera usted, sí, señor. Sería un honor. Había sido perdonado por su arrebato, que probablemente era atribuible sobre todo a la generosidad de Wilhelm. Tras escuchar la desmesurada petición de Subaru, Wilhelm exhaló ligeramente. Adivinando por su rostro que no deseaba seguir hablando del tema, Subaru bajó la cabeza. Sería mejor dejarle a solas con su esposa durante un rato, pero antes de irse, había una última cosa que sentía que debía confirmar. ¿Había sido capaz de... ¿Había podido encontrar algún cierre? ¿Había alguna posibilidad de que todo hubiera terminado terriblemente? Por supuesto, no era como si Wilhelm hubiera deseado alguna vez algo parecido a un reencuentro con su esposa después de haber sido convertida en un soldado cadáver. Pero aún así, una conclusión adecuada solo podía llegar de la mano de Wilhelm. Mi esposa. Wilhelm guardó silencio durante un momento. Apartando ligeramente la mirada, Wilhelm la dejó caer sobre el abrigo que contenía las cenizas de su esposa. Por un momento, hubo un tremendo oleaje de emociones arremolinándose en sus ojos azules. Sí, pude hablar con ella hasta el hartazgo y compartir un último adiós. Subaru estaba seguro de que lo decía metafóricamente. La esposa de Wilhelm era la anterior santa de la espada. Cruzar espadas con ella era sin duda la última forma de conversación para el demonio de la espada, y el golpe decisivo sería la despedida final. Así que Wilhelm sin duda había dicho todo lo que quería decir en esos últimos momentos. Amo a mi esposa. Estoy seguro de habérselo transmitido. En voz baja, Wilhelm confesó su amor. Había una intensidad en esas suaves palabras que hizo arder el corazón de Subaru. Exhalando profundamente, Subaru consiguió dominar su torrente de emociones y asintió. Subaru sonrió, sintiendo un alivio al ver a Wilhelm así, con una leve sonrisa en los labios. Gracias por todo. Estoy seguro de que las cosas volverán a estar ocupadas pronto, pero por ahora, por favor, tómate tu tiempo para descansar. Te veré más tarde. Teniendo la sensación de que estaba actuando de forma terriblemente altanera, Subaru aceleró el paso hacia el final, avergonzado por estar hablando fuera de lugar. Rascándose la mejilla, se apartó de Wilhelm, sintiéndose incómodo. Señor Subaru. Sí, Wilhelm. Subaru se dio la vuelta, con cara de desconcierto. El propio Wilhelm parecía un poco sorprendido y luego sacudió la cabeza. No, mis disculpas. Era un asunto trivial, por favor, no le preste atención. Ok. De acuerdo entonces, te veré más tarde. Subaru se sintió un poco extraño ante la respuesta, que estaba fuera de carácter para Wilhelm, mientras se alejaba. Emilia y Beatrice parecían aliviadas cuando vieron regresar a Subaru. Probablemente se trataba de lo diferente que había parecido su rostro al ir y al volver. Él ya sabía la verdad, el reencuentro con alguien que había fallecido no era necesariamente algo feliz. Pero aún así, al menos Wilhelm había encontrado un cierre en sus propias manos y podía aceptar el resultado. Era algo trivial, pero también sentía que podía ser una gracia salvadora. Los ojos del demonio de la espada se entrecerraron al ver alejarse al muchacho de pelo negro. Tenía los labios apretados, como si estuviera reteniendo algo desesperadamente. Era el derrumbamiento de la fachada que había construido con obstinada voluntad para ocultar sus verdaderos sentimientos. Una emoción intensa que amenazaba con hacerle morder con fuerza los labios y bajaba la guardia. Lo que le había permitido ocultar lo que sentía aquel chico era sin duda, Sir Subaru. Fue un susurro ronco, apenas audible. Si pudiera, por favor, mi... Dicho esto, el demonio de la espada cerró los ojos, cortando su débil corazón. Las palabras que quedaron sin pronunciar eran palabras que nadie debía oír, y especialmente no eran palabras que debiera pronunciar el demonio de la espada. El demonio de la espada nunca se permitiría eso. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.